No es fácil hablar de lo que se quedó grabado en el silencio de mi infancia, de lo que el viento lleva y calla al mismo tiempo en aquel pueblo perdido entre montañas de Oaxaca. Mi nombre es Mateo, y esta es la historia que me heredó mi abuelo, el eco de un tiempo marcado por la sombra y la ternura, por el dolor y la esperanza que se entrelazaron en la casa donde él creció. Corría el año de 2024 cuando mi abuelo, ese hombre de mirada dura y palabras mesuradas, murió en su casa del pueblo, lejos de hospitales donde tantas vidas se perdían sin despedidas ni consuelo. Eligió irse así, en su terreno, entre la tierra que lo vio nacer y crecer, en una casa vieja, abandonada por tanto tiempo, pero que nunca dejó de esperarlo. Fue ahí, en ese espacio cargado de memorias, donde enterramos su cuerpo y donde decidí enfrentar aquel relato que me había contado muchas veces, aunque nunca con la fuerza suficiente para escucharlo de verdad. Su historia, me dijo, no era de esas que llenan los libros de fantasmas ni leyendas inventadas. No. Él tuvo solo 2 encuentros con lo que llaman lo paranormal, y para él, eso fue suficiente para saber que la realidad es mucho más compleja que lo que los ojos pueden ver. Y es justamente esa verdad, esa voz callada que habita en las sombras de la noche mexicana, la que hoy comparto con ustedes en Chamán. Todo comenzó en la infancia de mi abuelo, justo a unos pasos de la casa que yo conocí ya siendo hombre. Entonces, él vivía en una humilde casa de adobe, ahora reducida a una marca en la tierra seca del Llano Grande, un paraje pequeño y disperso, donde apenas unas cuantas casas resistían el paso del tiempo. Rodeado de montañas y campos, aquel lugar era un mundo detenido, donde el silencio se hacía pesado y la tierra parecía guardar secretos que no quería revelar. En aquellos días, cuando la tierra no podía ser trabajada por la sequía, el padre de mi abuelo viajaba a la ciudad para trabajar en la construcción. Era el único sostén de la familia, y en cada ausencia dejaba un vacío que se sentía en el aire. La madre, una mujer fuerte pero vulnerable, quedó al cuidado de sus 3 hijos, mi abuelo de 7 años, su hermano mayor de 9, y el bebé más pequeño, Anastasio, que apenas había llegado al año. Anastasio era un niño débil desde su nacimiento. Su llegada fue un parto difícil, casi fatal para él y su madre, y su fragilidad marcó cada día de su corta vida. Durante meses permaneció en el hospital de la ciudad, lejos de la casa, luchando contra la enfermedad que parecía querer arrebatárselo. Mi abuelo recordaba aquellos momentos con una tristeza que aún dolía en su voz, la espera interminable, la incertidumbre que se pegaba a la piel y el amor silencioso que se filtraba en cada abrazo. Una tarde, cuando el padre de la familia partió rumbo a la ciudad por varias semanas, mi abuelo abrazó a su hermanito menor y le susurró palabras que guardó como un tesoro y una condena: sé fuerte, te amo mucho. Sabía que aquel adiós podría ser para siempre y ese peso le dolía en el pecho. Esa misma tarde, mientras jugaba con el perro en el patio, vio a su hermana correr hacia la casa con el rostro desencajado, como si una sombra invisible la hubiera alcanzado. No dijo nada, solo le hizo una seña para que entrara, y aunque no entendía, Mateo, mi abuelo, supo que algo terrible había ocurrido. El dolor se instaló en su panza, profundo y frío, un aviso que no permitía engaños. Cuando se acercó, vio los ojos llorosos de su hermana y comprendió la verdad que no quería aceptar: Anastasio había muerto a las 3:30 de la tarde. No había más que hacer. La madre, con el corazón destrozado, les dio de comer y se quedó dormida en la silla favorita, donde la luz del sol se colaba tímida por la ventana. El niño, en ese instante, dio un suspiro largo y se fue para siempre. No hubo hospital que pudiera salvarlo, ni manos que lo devolvieran a la vida. La familia, atrapada en aquel rincón perdido, solo pudo prepararlo para su bautizo que nunca sería, vestido con la ropa que le habían comprado para el día que ya no llegaría.
Mi abuelo y su hermana permanecieron sentados en la entrada de la casa, mirando cómo la madre se alejaba por el camino polvoriento que conducía al pueblo siguiente, buscando el autobús que la llevaría a la ciudad para avisar al padre y a las autoridades. En ese momento, el tiempo se volvió insoportable, cada minuto una eternidad. La ausencia de Anastasio se convirtió en una presencia que pesaba en cada rincón. La mantita que lo cubría parecía tirar de sus ojos, un llamado silencioso que les recordaba que ya no lo escucharían llorar ni jugar, que la vida se había detenido sin aviso. Mi abuelo encontraba refugio en sus recuerdos y en la compañía fiel de su perro, un animal noble que jamás le hizo daño, aunque aquel dolor invisible hacía que volteara y le pelara los dientes como queriendo entender lo incomprensible. La hermana de mi abuelo, con una fuerza que solo el dolor puede dar, comenzó a limpiar la casa con frenesí, una manera de alejar la tristeza, de posponer el encuentro con el vacío, una promesa silenciosa para cuando el padre regresara. Así pasaron los días, y aunque la herida seguía abierta, el pueblo, las montañas y el viento guardaban el secreto de aquella tarde en que la muerte se llevó a un niño débil, dejando atrás un silencio que no encontraría consuelo fácil. Y aquí comienza el camino que hoy comparto con ustedes en chamán, porque la historia no termina con la ausencia, sino con la presencia invisible que se queda para siempre, susurrando en la noche mexicana. Los días que siguieron a la partida de Anastasio fueron un lento desmoronamiento del tiempo tal como lo conocíamos. La casa, antes llena de risas y vida, se convirtió en un lugar donde el silencio no se quebraba ni siquiera con el sonido del viento. Mi abuelo, Mateo, y su hermana se aferraban a pequeñas rutinas, tratando de contener un dolor que parecía extenderse como sombra sobre la tierra seca del llano grande. La madre, consumida por la tristeza, regresó poco tiempo después junto al padre, quienes encontraron la casa impecable, como si el orden pudiera detener el naufragio emocional que todos sentían. Pero ni la limpieza ni las palabras pudieron devolver lo perdido, ni sanar el vacío que había dejado el niño. La familia intentaba seguir adelante, aunque el eco de aquella tarde permanecía, impregnando el aire con una quietud que inquietaba. Mateo recuerda que, en medio de esa calma forzada, comenzó a notar cosas que no podía explicar con la razón, pequeñas señales que parecían atravesar la realidad. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas y pintaba el cielo con tonos de fuego, Mateo vio algo que le heló la sangre. El perro ladraba hacia un rincón oscuro del patio, donde no había nada visible. Pero no era un ladrido común, era un llamado desesperado, como si el animal estuviera intentando advertir sobre una presencia que se ocultaba justo allí. Al acercarse, Mateo sintió un frío intenso, un aire pesado que le oprimía el pecho. En ese momento, el viento se detuvo y todo quedó suspendido en un silencio absoluto, roto solo por un suspiro que parecía venir del suelo mismo. Mateo no pudo decir si era una voz o un lamento del viento, pero supo que algo estaba allí, algo que no quería irse. Las noches en aquel tiempo se volvieron más densas, como si la oscuridad misma tuviera peso. Las estrellas parecían apagarse una a una, y la luna, cuando asomaba, ofrecía una luz débil que apenas iluminaba las sombras que se alargaban dentro y fuera de la casa. Mateo y su hermana comenzaron a sentir que la casa los observaba, que cada habitación contenía secretos que se resistían a ser revelados. Los muebles crujían sin causa aparente, las puertas se cerraban con golpes sutiles, y a veces, en el silencio profundo, escuchaban risas apagadas, tan lejanas que parecían venir de otro tiempo. Un día, la hermana encontró una pequeña manta que había sido de Anastasio, oculta entre las tablas del piso. Al tocarla, un escalofrío recorrió su cuerpo, y una sensación de presencia intensa la envolvió. Fue entonces cuando comprendieron que el niño, de alguna forma, seguía habitando aquel lugar,
que su espíritu no se había marchado del todo. Pero no era un espíritu tranquilo. Mateo recordaba cómo el perro, normalmente dócil, se volvía agresivo cuando el viento traía ciertos olores, como si reconociera algo que el resto no podía ver. La casa misma parecía respirar con una ansiedad contenida, una tensión que crecía lentamente, implacable. Con el tiempo, la familia se dio cuenta de que no podrían vivir allí sin enfrentar esa sombra que se había instalado entre las paredes. Buscaron ayuda en el pueblo, pero nadie se atrevía a hablar claramente de lo que pasaba. Las palabras quedaban atrapadas en miradas nerviosas, en susurros apagados que solo alimentaban el misterio. Mateo, con el paso de los años, aprendió a escuchar esos susurros, a sentir la presencia sin verla, a aceptar que la realidad que conocía tenía grietas por donde se colaba lo inexplicable. Esa infancia marcada por la pérdida y el encuentro con lo invisible fue la que le enseñó que en la noche mexicana, en el territorio sagrado de Oaxaca, las historias que susurran los espíritus son más reales de lo que cualquiera quisiera admitir. Este es el camino que comparto hoy en Chamán, para que quien escuche sepa que no está solo en esa frontera entre la vida y la muerte, entre la memoria y el olvido. La historia de mi abuelo es un llamado a mirar con respeto lo que habita en las sombras, a no temer a la verdad que acecha en la noche. El peso de aquella presencia invisible se volvió más tangible con el paso de los años, grabándose en cada grieta de la casa y en los silencios que se alargaban al caer la noche. Mateo, ya adolescente, empezó a notar que el entorno no era el mismo que el de sus primeros recuerdos, había una densidad distinta, una quietud que no significaba paz sino algo mucho más profundo y oscuro. La tierra alrededor del llano grande parecía haberse endurecido, las montañas que lo rodeaban parecían absorber la luz y devolverla con un matiz sombrío, y el viento que antes acariciaba ahora llegaba como un susurro cargado de advertencia. Los animales, antes tan familiares, se mantenían alejados, y los perros del pueblo mostraban un temor inexplicable cuando se acercaban a la casa. Mateo vivía entre esa realidad palpable y un mundo que solo algunos podían percibir. Recuerda las noches en que, sentado frente al fogón, escuchaba el murmullo del viento mezclado con un leve llanto que parecía venir de las entrañas de la tierra. Era un sonido tan tenue que muchos lo habrían confundido con el suspiro de la noche, pero para él era un llamado, un recordatorio de que el dolor y la pérdida nunca se van del todo. El perro fiel, que había acompañado a la familia desde tiempos inmemoriales, seguía siendo un guardián silencioso, mostrando una lealtad que trascendía lo natural. Sin embargo, había momentos en que sus ojos reflejaban una ansiedad profunda, como si viera más allá de las sombras, percibiendo presencias que Mateo apenas podía intuir. Las noches se hicieron más largas y la casa parecía cobrar vida propia. Puertas que se abrían y cerraban sin viento, pasos que resonaban en el pasillo vacío, susurros que fluctuaban entre la comprensión y el misterio. Mateo aprendió a caminar con cuidado, respetando la energía que habitaba allí, consciente de que cualquier gesto podía alterar el equilibrio precario. Una vez, en una madrugada sin luna, despertó al sentir una mirada que lo atravesaba. Al encender la vela, vio en el rincón de la sala una figura fugaz, apenas un contorno que desapareció tan rápido como apareció. No sintió miedo, sino una tristeza profunda que lo abrazó con la fuerza de un recuerdo no dicho. Fue entonces cuando comprendió que lo que habitaba esa casa no era un enemigo, sino una parte de su historia, un eco de la infancia marcada por la ausencia y el amor perdido. Anastasio no se había ido del todo, su espíritu, herido y vulnerable, permanecía atado a la tierra que lo había visto nacer y partir. Mateo entendió que la muerte no es un final, sino una frontera que se cruza con la incertidumbre de lo que queda atrás.
La presencia que se sentía en la casa era el testimonio silencioso de esa transición, un recordatorio de que la vida y la muerte son dos caras de un mismo misterio. En el pueblo, las miradas se volvieron más respetuosas y temerosas hacia la familia. Los relatos sobre la casa y sus sombras se convirtieron en leyendas susurradas, en advertencias veladas que mantenían a todos alejados. Pero para Mateo, esa historia era un llamado a la verdad, a la aceptación de lo invisible y a la búsqueda de paz en medio del dolor. Por eso hoy comparto este testimonio en chamán, para quienes sienten el latido profundo de la noche mexicana y saben que cada sombra guarda un secreto. Porque en este relato no hay fantasmas que aterran, sino presencias que enseñan, que acompañan y que nunca se olvidan. La presencia que habitaba la casa, aquella sombra que se había enraizado en el alma de Mateo y su familia, no cesaba de recordarles que la frontera entre la vida y la muerte es un lugar de encuentros silenciosos y difíciles de nombrar. Con el tiempo, Mateo fue aprendiendo a convivir con ese peso, a escuchar lo que la tierra y el viento querían decirle, a sentir con respeto la memoria que se quedaba en cada rincón. Los años pasaron y la casa permaneció como un guardián de secretos, un espacio donde el tiempo parecía dilatarse y donde el dolor y la esperanza se mezclaban en un susurro constante. La familia, aunque marcada por la ausencia de Anastasio, encontró en aquella presencia un hilo invisible que los mantenía conectados, una herencia que no se podía borrar. Mateo recuerda que en las noches más oscuras, cuando el silencio se volvía casi insoportable, el viento traía consigo un olor a tierra mojada, a lluvia lejana, y a veces una risa suave, tenue, como la de un niño que juega a esconderse entre las sombras. Esa risa, aunque llena de melancolía, traía consigo una sensación de calma, una tregua en la batalla que la muerte había iniciado. El perro fiel, ahora viejo y cansado, seguía siendo el compañero silencioso, la única presencia tangible en medio de lo intangible. En sus ojos se leía la comprensión profunda de quien ha visto más allá de lo visible y acepta con dignidad lo que no se puede cambiar. La casa, el llano grande, las montañas que la rodean, todo se convirtió en parte de una historia que trasciende la memoria individual. Mateo sabe que aquel lugar es un umbral sagrado donde la vida y la muerte dialogan sin palabras, donde los susurros de los espíritus no buscan asustar sino enseñar. Este testimonio que comparto en chamán es un llamado a abrir el corazón y los sentidos a esas verdades ocultas en la noche mexicana, a aceptar que el duelo no es solo ausencia, sino presencia transformada. Porque la muerte no es el final, sino el inicio de una nueva forma de habitar el mundo, un misterio que cada uno debe aprender a escuchar. Al cerrar este relato, dejo que el silencio hable, que la noche se extienda y que el viento lleve estas palabras a quienes necesitan oírlas. En chamán, las historias que susurran los espíritus encuentran voz, y tú puedes ser parte de este viaje. Si esta historia tocó tu alma, te invito a suscribirte a chamán, a compartir este testimonio con quienes buscan comprender lo invisible y a acompañarnos en futuros relatos que recorrerán juntos los caminos ocultos de México. Recuerda siempre, en chamán, cada historia es un portal y tú tienes la llave para atravesarlo.